Viendo un poco el trabajo de todos ustedes, capaz que una de las características que los une es la cuestión del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo es algo central y en la parte de cine en realidad el cuerpo aparece por ausencia, ¿no? La arquitectura es importante, es como protagónica, pero el cuerpo se nota como hay una ausencia de personas. De repente si hubiera una persona o dos, la arquitectura sería más neutra, pero no hay personas. En el caso de tu trabajo, que el cuerpo fue importante, ¿cómo surgió esta necesidad de trabajar sobre el cuerpo? ¿Cómo se fue dando? Y si te parece que en el arte uruguayo el cuerpo como objeto de reflexión está presente o es algo importante. ¿Qué sé yo? El cuerpo aparece porque está ahí, porque es Podrías pintar plantas. es inexorable. Plantas, Veo menos plantas que cuerpos. Y eso me gusta la jardinería. Y tengo horas de mi vida dedicadas a cuidar plantas y a matar parásitos. Pero prefiero el cuerpo. Creo que si yo pasé una mirada, mis ojos se detienen mucho antes en un cuerpo que en un árbol. Y necesariamente, le pasa a los perros, ¿no? Hay una deflagración mundial, tiraron la bomba atómica, pero un perro va a mirar al otro perro que está mirando en la esquina. Y es un tema que no hay otra temática para mí. Decime obseso, pero es así, en ese caso. No tendría otra temática en la cual centrar mi cerebro. No se me ocurre otra. ¿Y el resto? Había más, ¿no? Me dijiste otra cosa. No, yo ya sé la respuesta porque ya hablé contigo antes, pero no quiero ser tan egoísta. Y me gustaría que me hables un poco de tu relación, de tu trabajo, del cuerpo y tu forma de dibujo con la cuestión de los vieneses, la asociación vienesa. ¿Cómo viene esa conexión? ¿Cómo nace ese vínculo, ¿no? Y esa pasión por esos referentes que son Schiele. Sí, Klimt. Y Klimt. Sí, Klimt, Schiele y un montón más que nadie sabe los nombres, ¿no? Porque finalmente todo termina siendo una especie de gran nata donde se junta toda una serie de movimientos, algunos independientes de acuerdo a los países y de acuerdo a pequeñas gradaciones dentro de las décadas, ¿no? Pero al final queda como un todo que puede ser identificado perfectamente bien con lo que vos decís, secesión vienesa o fenómenos semejantes, ¿no? Y nace, supongo que como todo, básicamente por una suerte de azar, ¿no? Pero fue definitivo para mí descubrir eso con ojos de profesional, ¿no? Pues yo ya estaba dedicado a la pintura, ¿no? Descubrirlo y mirarlo de otro modo, no con el modo con que yo había visto eso distraídamente en revistas o libros en mi infancia temprana, sino verlo de nuevo y con darme cuenta de la potencialidad que tenía eso, la manera que eso se transformara en una especie de inmenso tesoro donde uno podía sacar casi de modo depredatorio y después masticar y procesar todo eso y devolverlo desde la cabeza de un tipo que se educó mirando cine, que se educó con autos en la calle y cuya cabeza, su mirada es otra. Entonces, ¿cómo eso podía ser reprocesado por un tipo de mi época? Pues yo jamás renegué de mi época, yo nunca fui un nostálgico en ese sentido. Y sí me pareció que agarrar todo ese corpus y mirarlo desde fines del siglo XX era un deber moral. Otra cosa que tiene que ver con una de las cosas que se repite en todos los, bueno, en todo, capaz que en el de Federico no tanto, sino que es la repetición, o sea, hay varios, no se podría decir que es una obra sola, sino que hay una repetición de repente de cuerpos y después hay determinados cambios, como ciertos estudios. En tu caso, ¿cómo elegís? Acá tenemos seis obras, 6 grafitos. En el momento que te invitan, ¿cómo haces para elegir esos 6? Y de repente, y el orden, porque en toda narrativa siempre hay un orden y no es lo mismo poner
un cuadro, después otro. Podrían haber estado colgados distintos, no interesa, no importa. Son cada uno, Son autónomos, pertenecen a una serie, pero son autónomos. En este caso no hay una numeración porque, como te dije antes, no hay narrativa. Entonces, no, escasísimamente podría haber algo que estuviera... pero no hay una idea de secuencia o de antelación. Para vos era lo mismo que estuvieran los más grandes primero, Sí, digamos, o intercalados. Era lo mismo. Intercalados no, porque no me gusta. Fue una cuestión muy sencilla. Me parecía tonto. Pero esto que es una manera fría de ordenar, los grandes primero, los chicos después, me parece lógica para una cosa que no tiene relación interna, más allá de que son dibujos de cuerpos hechos con grafito. Y el momento de seleccionar, es decir, voy a elegir 6 para traer al subte, ¿cómo es ese proceso de trabajo? Es emocional. Abrís, mirás, te gusta, agarrás. Simple. Simple, muy extremadamente simple. Bien. Digo, no puedo ahondar más. Eso sería la tarea del curador. No, podría haber algún tipo de vínculo entre, que todos los cuerpos estén, por decir algo, estén todos de frente, sean todos de mujeres. O sea, siempre uno puede, se puede en esa selección, elegir un concepto que sea ordenador, que permita... Podría ser, sí. Pero no. Porque ahí no veo ninguna mano, veo torsos, hay cierta coherencia. Manos, sí, cómo no. Una, dos. No, un primer plano de una mano. Te entiendo, sí. Sí, bueno, porque por lo general la serie tiene esa cosa como medio rigurosamente fija, que captura troncos que van desde arriba de la rodilla hasta el cuello. Casi toda la serie es así, que es parte de esa cosa que te digo que es, para mí yo la vinculo con una cosa medio quirúrgica o medio descriptiva, fría. La coherencia era meramente formal o de, Claro, pero porque considero que toda la serie está unida y es un todo, en cierto modo. Por eso está abierta, por eso sigo trabajando en ella y puedo bajar a ese lugar todo el tiempo y es el mismo. Bien. Paula Mosillo. Retomando un poco la idea de cuerpo, capaz que tu obra, en este caso sí, el cuerpo es algo muy presente, donde el ambiente o el lugar donde está ese cuerpo también es lo protagónico, algo de lo que le pasa al trabajo de Sino. Pero en tus obras anteriores el cuerpo es, más que el cuerpo, es como el sujeto, ¿no? Tus mapas. O sea, siempre hay una idea de que del lugar por donde pasan esas personas. ¿Te parece que el cuerpo en tu trabajo es importante? ¿Es algo que se dio acá de forma más circunstancial? ¿Por qué hubo ese giro o por qué quisiste investigar en otros caminos que de repente el trabajo de los mapas? Mirá, en realidad si me pongo a pensar así como en mis trabajos anteriores, el cuerpo en sí nunca es el tema central. Creo que quizás el cuerpo de alguna manera sí está desde el lugar de una visión como subjetiva del territorio, por ejemplo, o de ciertas convenciones hegemónicas. Entonces, por ahí como muy de costado podría entrar más que el cuerpo como el sujeto. El sujeto. ¿No? En sí yo, en este trabajo que estoy presentando acá, por obviedad parece como que el cuerpo fuese el tema central, pero en realidad vengo como, ¿no?, de obra en obra, viene como deviniendo en esto desde como una mirada mucho más puesta en el territorio, en lo que se cuenta del territorio, en, digamos, como los discursos como más dominantes y hegemónicos del territorio. Entonces de ahí es que yo de alguna manera aterrizo en estas imágenes, ¿no? Un poco en eso, ¿no? Como de, yo por ejemplo en trabajos anteriores que eran como puramente de como cartografía y representación, yo voy a esas imágenes cartográficas hegemónicas, dominantes, como, ¿no?, también como instrumentos de poder, como instrumentos de dominio. Entonces, por ahí, digamos, está como la cuestión de ¿no?, como estas imágenes o cartografías, o podrían ser como, ¿no?, como de otro palo, ¿no? Como, pero desde el lugar de qué es lo que se cuenta oficialmente y cuál es la otra posible lectura o la otra posible visión de eso mismo, ¿no? De ese mismo hecho, de ese mismo texto, de esa misma imagen. Y ahí, bueno, entra como la visión subjetiva o las múltiples opciones, y ahí está como
y ahí como por ende está el sujeto como atrás, pero en sí el cuerpo como tal nunca ha sido hasta ahora como central en el trabajo. ¿Se puede decir que este nuevo trabajo es como una consecuencia de tu presencia en el Cézanne, donde vos venías, antes del Cézanne venías de trabajo con collage y mapas como lenguaje fuerte? Después en el premio Cézanne como que hay como una transición entre el territorio del mapa y la obra que tenía que ver con esos personajes que estaban en ese territorio, y de ahí pasas al dibujo. ¿Cómo se va dando ese recorrido? Sí, creo que no es como, no es tan lineal, digamos, como en esa secuencia que vos contás, sino que es verdad que yo comienzo a aproximarme a las cuestiones como del territorio a través de lo cartográfico y del collage, ¿no? Pero en paralelo, como a esos trabajos, también fui como desarrollando algunos trabajos vinculados como a la colección de imágenes de otras épocas, cosmogonías, representaciones del universo o mismo cartografías de tiempos y culturas muy lejanas, ¿no?, a la mía. Entonces, de ese como coleccionar imágenes que representaban al mundo, empecé con esta operación de dibujo, de copiar, ¿no?, desde hoy y desde como desde mi subjetividad, esta como copia obsesiva de todas aquellas imágenes que de alguna manera representaron a nuestro mundo. Que cuando uno las ve en secuencia, como colección, como una especie de secuencia coleccionable, empieza a ver que esas imágenes que en todo momento, imágenes como pueden ser mapas, ¿no?, en todo momento fueron como de alguna manera ocuparon el lugar como de la verdad, de lo dominante, de lo hegemónico, y cuando uno las ve como con una visión como más histórica, retrospectiva, empieza a ver que esas imágenes son absolutamente como subjetivas de una época o subjetivas, y el sujeto está como muy presente en la manera en que representa su universo, el dibujo y de la imagen histórica. Y este trabajo tiene justamente como esa línea, la imagen histórica y el dibujo como manera como de volverlas como a poner sobre la mesa como hoy, ¿no? Bien. Andrea. Capaz que tendría que reformular la pregunta sobre el cuerpo. En tu caso es como, más que el cuerpo, es como el deseo, ¿no? La sexualidad, la cuestión del alambre como pelo. ¿Qué tanto de contenido libidinal tiene tu obra? Sí, más que el cuerpo en sí, yo diría que es el sujeto, y específicamente en el sujeto, el tema de la identidad, o sea, ese sujeto en relación a sus orígenes, a su bagaje sociocultural, de dónde viene, qué hace, en dónde se encuentra, y todas esas variables, cómo van conformando, o sea, incluso el cotidiano, el día a día, la identidad de ese ser y el vínculo con su contexto. Después en los distintos trabajos puede haber un tema más específico que otro, digamos. El tema del erotismo o lo libidinal sí está, diría que sí, o sea, está, no sé si siempre es, no sé si diría que siempre es erotismo, o sea, lo que pasa es que esos alambres, trazos que yo hablaba, que tienen que ver con el cabello, con el vello, que para mí también es lo que le da como vida o que los transforma como en algo orgánico. Sí, muchas veces están representados como vello púbico y bueno, es como lo que le termina dando vida a ese objeto, ¿tá? Es como la asociación directa. Creo que viene más por ese lado que por un tema de tratar el erotismo o la sexualidad específicamente. Sí, la sexualidad en tanto, más que nada, identidad femenina. Sí, he hecho trabajos como más específicamente sobre ese tema. Pero creo que
lo erótico, por llamarlo así, o liminal, viene por ese tema, porque los alambres que uso, los trazos, muchas veces se asocian y tienen que ver con el vello púbico, y yo lo utilizo como para darle vida, fundamentalmente a ese objeto o a esa forma o a esa figura, ¿no? Algo así. ¿Cuál es la diferencia entre la cerámica y el dibujo? Vos elegís, o sea, tenés un tema y elegís cuál es el medio por el que va ese vehículo, ese tema o el discurso, o es, bueno, tenés ganas de usar esos elementos y después ves cómo construís obra. ¿El protagonismo de la cerámica en tu trabajo o son dos tipos de trabajos paralelos? Respecto a esto. No, en realidad creo que son, no, creo que es un trabajo paralelo. O sea, en la mayoría de los trabajos, o quizás en las exposiciones ha habido, o sea, hubo en realidad tanto trabajos como cerámica, como dibujo, pintura. ¿Por qué hago una cosa u otra? Depende. A veces estoy experimentando con una técnica específica y bueno, y yo que sé, empiezo a trabajar una idea y bueno, y de repente le empiezo a visualizar esa idea desde el punto de vista gráfico y después que vas trabajando en el propio proceso, se me ocurre una idea que forma parte de esa temática y digo, bueno, esto no lo voy a hacer con cerámica. Yo qué sé, empiezo con una, con otra, medio indistintamente, digo. Sí, o sea, también otra cosa que acompaña bastante mis trabajos es que, bueno, muchas veces tengo escritura, textos, que también es lo mismo, o sea, a veces estoy trabajando y en medio de todo el proceso de trabajo, que la obra viene ya avanzada, naturalmente hago un texto, pero no un texto de repente de tipo narrativo, con la idea de contar o tipo teórico sobre mi trabajo, sino es un texto, como puede ser un dibujo, es un texto que representa esa obra o en parte habla de ella. No sé si te queda claro. ¿Sí? Álvaro. Hola. Con respecto a tu trabajo y esa cuestión de ficción que hay, ¿no? Que ya lo hemos visto en trabajos anteriores, ¿no? Yo recuerdo algún paisaje con un juguete donde las luces estaban tan bien elegidas que parecía que el juguete era un juguete gigante en la Rambla. Era increíble. ¿Es una preocupación a lo largo de todo tu trabajo este tipo de accionares entre la diferencia entre realidad y ficción? No, la verdad que esas fotos que tenían muñecos, que tenían juguetes en general también de una época. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de los juguetes o la foto. Bueno, la foto de los juguetes. Las fotos de los juguetes eran del 90, por ahí, los juguetes eran del 60, más o menos. Y empezó todo sobre yo tenía unos juguetes de esa época y empezó con algunas fotos de unos espacios que había sacado fotos en Cuba y que le iban muy bien porque tenía esa mezcla de cosa americana con cosa, ¿no?, muy cargada muy cargada de ambiente que tenían los espacios cubanos. Y después lo seguí un poco, pero después me dio un poco de lástima porque a la gente le empezó a gustar toda la foto con muñequitos y a mí lo que me gustaba era todo el espacio y todo eso, y me decía los muñequitos. Bueno, entonces no saqué más los muñequitos, no hice más. Pero sí, bueno, la luz es siempre muy cuidada, obvio, ¿no? Cuando tenés que integrar cosas hay que estar muy atento. La fotografía, uno de los pilares es la luz y la calidad de la luz que tiene, más allá de que sea horrible o no. Digamos, es un parámetro expresivo muy importante para la fotografía. Entonces, ya sea porque uno se decida por una luz horrenda, deprimente o al contrario, siempre está, ¿no? Como así como el color y los contrastes hay que tenerlos en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y no sé, bueno, en este caso yo quería aclarar algo más. Estas fotos no son de arquitectura, porque sacando la foto de arquitectura, a mí me interesa más contar de los sentimientos que genera la arquitectura y no de los valores que este edificio, no sé qué, no sé cuánto. Por eso es tan sutil y difícil de asir y difícil de transmitir, pero bueno, yo hago lo que puedo.
Bueno, pero ¿qué sentimientos entran en juego acá? No sé, a mí me genera, me trae como imágenes del pasado, de una... Lo melancólico, Lo nuevamente. melancólico, que más bien está referido a como... a mí me hace acordar cuando uno es chico y que le parece que su vida va a ser... Es como que tiene muchas posibilidades y después la ves desde cuando ya llegaste a lo que es ahora y te das cuenta que me da nostalgia todo eso, todo lo que no fue, digamos, es tan poco y a uno le parece que es tanto, y también me parece que esos lugares, esas cosas, no sé, es una cosa unida que no puedo separarse, me junta todo. La trato de poner en ideas y de hacerla más racional, y es eso lo que veo, digamos, se me junta eso. No sé si... ¿Cuántos trabajos tenés de De esto tengo, no, algunos más tengo, pero que no me gustaron. No sé, uno hace más de lo que... Y después como en este caso no había edición, digamos, iba por cuenta de uno mismo, en fin, tuve un poco más de cuidado. No tenía un curador de mis trabajos, digamos, ¿no? Y pero bueno, mi idea es seguir un poco con esto, porque tengo algunas otras ideas de lugares raros, en fin. ¿Todos tus trabajos van por el lado de la arquitectura? O, bueno, No, en general va así de espacios que contienen también una cosa muy sutil, de mostrar un espacio que obviamente implica la vida humana, pero que esto no se ve, digamos, ¿no? Pero eso de querer relatar lo que contiene ese espacio o lo que transmite ese espacio es lo que sí es lo que hago medio siempre, de una manera o de otra, pero... ¿Y la ausencia de personas es deliberado? Sí, no puedo, sí, pero yo las veo súper, capaz que en estas no tanto, pero en otros trabajos anteriores lo veo el humano, es como que está, aunque no esté, ¿no? Siempre está. No, esas fotos no existirían si no existiera el humano. No es un paisaje, nunca es la naturaleza, siempre es obra humana. Bien. Federico, siguiendo volado por la cuestión del cuerpo, en realidad también lo tuyo no sería el cuerpo, sino el sujeto, tus trabajos Sí. con el... Hay un trabajo sobre otro Federico Aguirre que nos gustaría que expusiste acá hace unos años. Sí, con eso volviendo al tema del retrato y el autorretrato, una obra que eran retratos de personas que se llamaban Federico Aguirre, que buscaba por Facebook, que nunca las conocí, ni se contactaron conmigo, ni nada, y que me divertía la idea de que se llamaba igual que yo y era otra cara. Y Federico Aguirre es un nombre bastante común en el mundo, así que hay muchos, podría seguirla al infinito. Y esa disociación entre el nombre de la obra, el nombre del autor, la obra se llamaba Retrato de Federico Aguirre y es como quién es Federico Aguirre al final, es el autor, pero es el personaje y tiene como una lógica más vinculada con esta obra, la idea de hablar de mí sin mostrar la cara o mostrando una parte que no es en la cual yo me identifico, digamos. Sí que hay siempre una conexión entre un trabajo y otro. ¿Siempre trabajas en el retrato o hay otros temas que abordás? Últimamente he estado trabajando en eso porque he tenido como un reencuentro con el dibujo y la pintura. Pero sí, siempre, a ver, de alguna forma yo siempre digo que como que todas las pinturas son un autorretrato de alguna forma. Tomás cosas que son referentes o que son una parte de tu construcción mental que sos vos en algún punto. Y es difícil como salirse de ese esquema. Siempre estás viendo las cosas en relación a vos mismo. Y quizá esta obra justamente intentaba buscar la mirada del otro. O sea, el cuadro es lo que yo veo pero visto por otro, que es como creo que se ve un cuadro. O sea, es lo que vos proponés ver pero siempre lo ve un otro, que no necesariamente ve lo mismo que estás viendo vos. O sea, más bien creo que nunca ve lo mismo que estás viendo vos. Pero ese juego, ese diálogo que se genera con la obra, con la pintura, es una cosa que siempre me interesó. Y también el hecho
de que la construcción de la imagen hoy por hoy está muy vinculada a la foto. O sea, yo las pinturas que más me interesaron siempre, primero las vi por foto, algunas ni siquiera nunca las vi aparte de la foto. De alguna forma son referencias que las construiste en tu cabeza. Me ha pasado de ver obras que en la foto pensaba que era una cosa y cuando la veía en vivo me da una sensación totalmente distinta. Obras que de repente me gustaba más la foto o viceversa, que no me gustaba y cuando la vi. Y creo que la pintura tiene esa cosa de lo presencial, de que es necesario para realmente entrar en la pintura, ver la pintura, no la foto de la pintura. Y como que todos esos temas y algunos que tampoco logré todavía racionalizar, están como volcados ahí, un lugar donde confluyen muchas ideas juntas, que creo que eso es lo que me divierte hacer una obra. La cultura homogámica mantiene un delicado equilibrio entre lo aldeano y lo global, entre lo político y lo estético, entre la erudición y la frivolidad, entre la influencia y la omisión, entre la nostalgia y la amnesia, entre la vanguardia y el conservadurismo. Como artistas participantes de esto, ¿les parece que estamos en una cultura que maneja de repente esas oposiciones y a veces maneja equilibrios o no? Quería empezar contigo, Pemper. Más que nada porque capaz que vos sos la persona indicada para hablar de otra cultura. Venís de una vida, de un pasaje por España, que capaz que querés contarnos un poco y que después arrancó tu carrera acá en Uruguay, vas a España y después volvés a Uruguay. Bueno, estás viendo como capaz que esa comparación entre dos culturas y haciéndote más consciente del momento y de la forma que somos los uruguayos, ¿no? Sí, no creo eso, de las oposiciones, creo que es lindo literariamente eso, queda lindo, pero no creo que sea cierto. No me parece que esto sea un país de grandes oposiciones y contrastes, creo que es un país justamente que se caracteriza por lo contrario a eso, por la búsqueda de medios, de fluires, más bien clandestinos. No es un país espectacular, de grandes conflagraciones, no es barroco, por Dios. Y España no es muy diferente, no en vano, venimos de por ahí. Entonces no creo que pueda hablar de grandes contrastes de ningún tipo, ni en mi vida, ni en la sociedad que yo creo que tenemos en este momento, sobre todo en Montevideo, ¿no? No sé, no tengo idea, pero en el interior hace mucho que no voy. Pero me parece justamente eso, que quizá por falta de conflagración y contraste, es que tenemos la sociedad que tenemos. Y no es un juicio de valor, nada más. Capaz que me disperso un poco sobre la pregunta, pero que quería ahondar un poco sobre tu retorno a Uruguay. ¿Cómo sentiste la llegada a Uruguay y esa diferencia con España? ¿Cómo te recibió Uruguay? ¿Qué cambios viste? Y esa comparación de dos épocas, ¿en qué año te fuiste vos? Claro. Yo me fui a principios del 2004 y volví a fines del 2013. Y sí, la diferencia fue enorme, ¿no? Sobre todo con lo que recordaba de Uruguay y con con el contacto que nunca perdí, ¿no? Pero con lo que me llegaba en un principio. Y realmente creo que sí, que se produjeron cambios importantes. No es el mismo país bajo ningún concepto, ni puede volver a serlo, creo. Pero yo creo que mi regreso a Uruguay fue bastante sereno, porque fue una cosa decidida por mí y que no revistió demasiada espectacularidad, ni englobó demasiada pérdida. Era el cierre de un ciclo fuera del país. Una década es mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Y cuando uno empieza a pensar las décadas como porcentajes de la vida vivida, uno siente un poco de pánico. Entonces, era hora de volver, yo qué sé. Ya veremos. Ahora que estás
¿Cómo es ser artista en Uruguay? O sea, ¿qué te dedicas? Bueno, ser artista en Uruguay es espantoso, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Se supone que el artista, además de mendigar subvenciones, becas y premios, vive o intenta vivir de la venta de su obra. Y este país tiene un mercado diminuto, y probablemente más diminuto aún en los años por venir. Entonces es casi imposible que uno pueda confiar en que un flujo monetario lo mantenga aislado de todo conflicto. Pero bueno, yo hace muchos años que lucho valientemente por eso y además doy clases. Bien, Paula. Hermosillo. Te podría leer nuevamente lo de esa cuestión de equilibrios, de lo que habla Manuel. Equilibrio. Hola. Hola. Nos quedamos sin baterías. ¿Te pasa eso? Hacémosla. Hola. Sí. Hola. Bueno, voy a repetir ese equilibrio entre lo aldeano y lo global, entre lo político y lo estético, entre la erudición y la frivolidad, entre la influencia y la omisión, entre la nostalgia y la amnesia, entre la vanguardia y el conservadurismo. ¿A vos te parece que Uruguay y el campo del arte tiene esa cuestión de equilibrio entre esos opuestos que aparecen acá? ¿En tu trabajo está presente? Me resulta como un poco difícil, así como, no sé, buscar como esa respuesta. En sí, como que apresuradamente, justo la palabra equilibrio no es como no sé, la palabra que me resulta como más reunitiva de los aspectos, como dice en algún lugar Manuel del texto, como esa uruguayés o algo así. Tampoco creo que el tema de los contrastes sea como algo característico. Sin embargo, no sé, como que un poco me contradigo con esto, pero siento que quizás sí hay algo como, no sé, de nuestra identidad, ¿no? O más como de lo que identifica a veces o cómo nos identificamos a nosotros mismos dentro de Uruguay, esta cosa que a veces, ¿no? Como popularmente se dice, como esta cosa medio gris que tiene Uruguay, ¿no? Como que si uno le metiera como el electrocardiograma a Uruguay, por ahí capaz que sí es medio que una línea media, ¿no? Como recta y constante, y creo que capaz que un poco por ahí tiene que ver como con una cuestión como identitaria quizás, o de cómo nos hemos ido como posicionando, esta cosa entre país latinoamericano, pero que dentro de Latinoamérica somos como más, no sé, más parecidos, ¿no? Como a países europeos, pero que claramente no lo somos, ¿no? Como no sé, país poblado por inmigrantes, con una historia como de, no sé, como culturas originarias casi que borradas, ¿no? Como de nuestra historia, que, no sé, respecto a otros países como del continente estamos totalmente alejados culturalmente, no sé, como hay como una cosa ahí, como por ahí como identitaria, o de cómo nos hemos ido posicionando, que, no sé, que creo que la palabra no es equilibrio, pero sí como de un lugar como medio de indefinición quizás. Entonces, sí no somos aldea, no somos global, pero sí tenemos un poco de ambas. Entonces hay una cosa que, yo te digo, no sé si es equilibrio, pero sí es como un gris de la indefinición, como que ni una cosa ni la otra, ni latinoamericano, ni la Suiza de América, ni una cosa ni la otra. Y creo que, no sé, creo que en el arte capaz que también hay un poco de eso, ¿no? Como de no estar parado, como netamente, como en ninguna orilla, ¿no? Como o picando o pisando una y pisando la otra, o en un lugar como de las intersecciones que a veces queda como
en ese, no sé, como en esa metáfora del gris uruguayo, que, ¿no? Como que ni chicha ni limonada, ¿no? Como una cosa así. Lo veo como más por ese lado que por la cuestión de estar justo en el punto de equilibrio. Pero bueno, en realidad tampoco esto, no sé, es como ideas así que me vienen. Creo que es una pregunta un poco como difícil así para mí de responder. Y sobre el tema de ser artista en Uruguay, ¿cómo lo ves vos? Vos sos artista, estás en Uruguay, ¿qué vehículo tiene el artista en Uruguay? Ser artista en Uruguay, lo primero que me sale a responderte es que es un huevo, digamos, pero creo que es un huevo vivir de ser artista, o sea, o por lo menos en lo que a mí respecta, bueno, no digamos, soy artista, pero no vivo, digamos, no percibo ingresos, ni, digamos, no me banco la vida, digamos, de lo que el arte me da. No vendo obra, digamos, el mercado del arte es prácticamente inexistente, entonces como que decir vivir del arte, digo, bueno, vivimos en el sentido de que somos artistas y bueno, vivimos siendo esto, pero en sí, como trabajo, el arte como trabajo, ¿no? Bueno, es como dificilísimo. Supongo que no sé, también esta cosa de que Uruguay es diminuto, de que el mercado del arte es chico, de que en sí la escena artística no es como reducida, por ahí tiene capaz alguna ventaja, capaz en comparación, no sé, como a grandes escenas artísticas del exterior, y es que el acceso por ahí, o el acceso a... es como por ahí puede ser más fácil o más rápido llegar a las instituciones o a las pocas cosas que hay, a los pocos fondos, a las pocas cosas que existen, bueno, están como mucho más a la mano, ¿no? Quizás si uno se va, no sé, a Londres, no sé, pedir una entrevista con el director de una de las principales salas de exposiciones, quizás no te la concedan nunca. Acá, digamos, es como que todo está en ese sentido hay como una cuestión de que uno podría llegar o está como ahí poder llegar, claro, uno puede llegar porque es como el techo es bajito, entonces llegas como más rápido, y esa es como la otra cara de la moneda. Llegás al techo y llegaste porque es bajito y ahí te vas a quedar, digamos, ¿no? Como tiene como esa cosa. Andrea. Bueno, seguimos con la pregunta. Mira, en relación a lo del equilibrio, la verdad que no sé, también me queda como raro esto del equilibrio, no sé, no me doy cuenta. Es como un poco difícil, o sea, de repente si dar una opinión específica en relación a eso, el equilibrio, no lo termino de ver tampoco, no me doy cuenta. Sí, concuerdo un poco con Paula, o sea, más que nada, una cosa, bueno, que a veces, bueno, nosotros mismos como población hablamos como a veces de esa homogeneidad, un poco como gris o como chata, que a veces uno, no sé, cruza el charco y siente como que el mundo gira de otra manera, no sé, ya vas a Buenos Aires y es como, bueno, esa sensación de que, bueno, que uno se va quedando acá y bueno, cruzas y hay como otro movimiento, como una falta de ebullición, como que, ¿tá? Pero no sé, no podría decir eso del equilibrio. Lo que sí, bueno, veo que, bueno, sí, que me es más fácil hablar de repente cómo puedo ver como a nivel poblacional. Creo que, bueno, que no dejamos de ser, tenemos características como de pueblo, o sea, uno va y, o sea, tú ves cómo funcionan los pueblos en Uruguay, bueno, en otras partes, y bueno, y en cierta manera Uruguay tiene, para mí, digamos, como características de pueblo en país. Y bueno, y eso evidentemente influencia la cultura, influencia el arte, las personas, su modo de operar. Pues o sea, con respecto al ser artista,
Sí, es obvio, o sea, siendo un país chico y con estas características de las que hablamos, sí, es muy difícil vivir, o sea, son muy pocos los artistas que viven de su arte, digamos. Pero también yo no sé si no hay un poco de mito, o sea, en relación a otros países también, porque no sé, yo por lo menos que he tenido contacto más que nada con gente de Italia y de Francia vinculada al arte, jóvenes, gente egresada de las universidades, y para ellos también es difícil, o sea, los europeos, por decirlo de alguna manera, hablando de Europa, que viven del arte, a ver, ¿no? O sea, son unos pocos, o sea, hay muchos que bueno, que son artistas y que se dedican a otras cosas, quizás aquellos que tienen una obra que es más vendible para lo que es el público en general, bueno, venden más porque de repente hasta hay más turismo, hay más personas, son muchos, entonces, bueno, es más fácil vender que en Uruguay, que somos pocos y que la gente que compra obra no es mucha, porque ya solo, por ejemplo, si comparás con Argentina, hay un consumo, el argentino es muy, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Es mucho más consumista de cosas de diseño, de cosas de arte, porque aparte tú ves que está lleno de tiendas y pasan los años y hay más y más y sobreviven, porque la gente tiene como esa costumbre que de repente acá no. Pero en otros países también pasa de que hay artistas, hay muchos, y exponen y trabajan, pero bueno, de repente también acompañan sus ingresos con docencia, con venta callejera, con, no sé, turismo, con lo que fuera, pero no viven de sus obras, de sus instalaciones. Eso es un poco lo que, no sé, me parece. Que a veces hay también como un poco de mito, como que salís de Uruguay y cualquiera vive del arte. No, yo qué sé, no creo que sea así. Sin duda que hay otras posibilidades, porque bueno, en otros países, bueno, obviamente la cultura y el arte se mueve de otra manera, si bien yo creo que en los últimos años acá, no sé, hay diferencias, bueno, no sé, específicamente si las ha visto que puede tener la mirada de afuera y de adentro, pero bueno, yo creo que en los últimos años ha habido una movida cultural más fuerte. Por lo menos se trata, se está incentivando de otra manera. Eso es, bueno, ¿está? Bueno, ya se habló bastante, pero sobre la primera parte o la primera pregunta me parece que la palabra equilibrio tiene como una connotación positiva, como que es una cosa, elegir de estos extremos de lo que habla la pregunta de alguna manera con cierta inteligencia, y podría estar relacionada a un promedio, que desde ese punto de vista, si el equilibrio es el promedio entre esto y esto, capaz que se identifica más con lo que es el uruguayo y no es esta cosa un poco más de otra jerarquía que tiene la palabra equilibrio. Y respecto al mercado del arte, me parece que ya se hablaron todo lo que se puede decir. También creo que ha cambiado un poco, yo que sé, por varios factores. Hay algunos artistas que han logrado vender y llegar a ciertos niveles que antes era imposible, una mayor cantidad, más que uno o dos que pasaba antes. Y hay más exposición de estos artistas, sobre todo estamos hablando del mercado del este, digamos, ¿no? Pero bueno, yo tampoco puedo decir mucho porque no soy muy trabajador en lo que hago, soy muy de abocanadas así, pero sí, es difícil, pero también pienso que es difícil en todos lados, me parece, y también estoy de acuerdo con que es más fácil, gracias a esto que es chiquito y todo, es más fácil llegar, de repente estoy exponiendo, o de repente, cosa que en otros lugares muchos artistas les cuesta mucho llegar, ¿no? O de repente tengo una beca o un premio que me permite viajar, qué sé yo. Así que bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál era la pregunta bien? Te olvidaste. Sobre esta parte del texto curatorial que habla de equilibrios entre distintas dualidades. Bueno, yo coincido un poco con los compañeros, me adhiero un poco a las cosas que dijeron, coincido
con que esa idea de la identidad uruguaya como una cosa del medio, que no es ni chicha ni limonada, pero sí entiendo la necesidad de Neves de encontrar como una forma de reflexionar y buscar siempre lo que hablamos hoy. Yo decía que todo se define por opuestos. Hay como una necesidad al racionalizar las cosas de encontrar posiciones, un esquema, una estructura que lo ordene. Uruguay es como un país que es como que si mezclas todo queda marrón y gris, y la construcción de la identidad, para poderse construir tuvo que dejar de lado muchas cosas y buscar una uniformidad, y en esa uniformidad nos meten a todos y de repente no es tan real, de repente hay cosas que quedan afuera y que todavía ni siquiera se analizaron. O sea, la obra esta, a mí me vino ideal toda esta temática del Neves porque va para ese lado derechito. O sea, justamente busqué deliberadamente trabajar con una paleta de secundarios, o sea, cara B, colores secundarios, y buscar el contraste, los colores opuestos a grises que te dan más grises, porque lo opuesto a los grises son grises. Son variaciones del gris y del marrón, y en esa gama están los grandes contrastes, digamos, que podemos encontrar acá. O sea, pero si vos lo mirás de lejos, es bastante parecido todo. O sea, como que siempre se ha masticado lo masticado una y otra vez, ¿no? Somos como la copia de la copia de la copia. O sea, el mundo del arte, el Uruguay tiene como una refracción de lo que entendemos que es el arte grande, con mayúscula, y de alguna forma, si existe un mercado, si hay algún huequito por donde entramos, tenemos que entrar en alguna forma de definición de algo que pasa afuera. O sea, eso es lo que yo siento, lo que yo vivo, que, como decía, la profesión de artista, yo no sé lo que es eso, yo no trabajo por dinero, por arte, porque todavía no entendí cómo se hace. O sea, yo trabajo en arte porque lo necesito hacer para mí. Y si se puede vender algo, si se adapta al discurso oficial, si hay un mercado que le interesa, me encantaría y funcionaría, pero nunca podría generar una obra pensada para un mercado, que para mí no lo hay, pero digo, no sería capaz de armar una obra pensada para lo que la gente necesita o funcional a una industria o algo. Entonces, el arte nos queda como un espacio de reflexión, un lugar para trabajar con uno mismo, crecer, para conectarse con el otro, para generar cosas comunes. Y yo creo que también eso de que no hay un mercado es que tampoco hemos conectado. Creo que el arte, los artistas en Uruguay nos desconectamos del público en un momento. O sea, a la gente común no le interesa las obras de arte y menos las contemporáneas. O sea, no hay un consumo, no está pensado un consumo. La gente prefiere comprarse una tele de 4.000 pulgadas y cambiar el auto que comprar una obra de arte. Y lo entiendo también, porque también no sabe cómo evaluar una obra de arte tampoco. O sea, no sabe si está comprando algo que vale o le vendieron gato por liebre. O sea, no hay tampoco mecanismo de difusión de eso, no hay lugares donde a la gente le enseñen a evaluar el arte, a desarrollar un gusto por el arte, a desarrollar un coleccionismo. Los precios con que se vende el arte tampoco son accesibles para el común del Uruguay. Entonces siempre el mercado es afuera, un supuesto mercado. Esto de Punta del Este lo escuché muchas veces, no vi que nunca funcionara. O sea, hay muchos artistas que yo conozco que van a exponer a Punta del Este y algunos venden, pero particularmente no son los que están haciendo cosas más interesantes. O sea, claro, es un tema muy complejo, pero digo, o sea, cuando hablamos como de la carrera de un artista que es como que funcione con un mercado, no es real en realidad. Yo no veo que haya un mercado del arte en Uruguay, y se está intentando siempre generarlo, y me parece súper sano. Pero yo soy de la idea de que quizá nosotros como artistas tendríamos que plantearnos puentes para llegar al común uruguayo y que pueda acceder de alguna forma al arte y que pueda de alguna forma
consumir arte. Bueno, más o menos.